visión bíblica del hogar hoy en día es peligrosa. Por donde veas, escuches, respires y veas, te das cuenta que la definición de la familia se ha desconfigurado. Se acaba de aprobar que es penado con prisión aquellos que hablen de las terapias de conversión. Por lo tanto, hermanos, vivimos en tiempos donde han roto el orden bíblico. Es la generación y la época que a ti y a mí nos toca vivir. Hermanos, hoy ser cristiano bajo los principios del reino es peligroso. No solamente es peligroso, pero también es necesario. Es necesario hablar. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es tan delicado hoy hablar de los principios del reino en medio de una generación postcristiana o secularizada? Por lo que vamos a aprender el día de hoy. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Someterse, una virtud en tiempos subversivos. La noción misma de sumisión a la autoridad está fuera de moda en nuestros días. Es totalmente opuesta a las actitudes contemporáneas permisivas y libres. Casi nada hace surgir tantas protestas llenas de ira y de enojo tan solo con hablar de la palabra sujeción. La nuestra, es decir, tu época y mi época, es la época de la liberación. Es la época del liberalismo. Es el día donde las mujeres se han rebelado de manera subversiva. Los hijos. ¿Cómo escucho decir que hoy ya no debes tocar a los niños porque parece que tienen más derecho que los padres? Un especialista cristiano me decía: yo hoy a los derechos humanos les llamo desechos humanos, porque nos han quitado la centralidad del reino. Porque en el reino no solamente se habla de derechos humanos, sino de dignidad humana. Hermanos, hoy nos encontramos rodeados de sindicatos. Hoy se ha revelado los trabajadores en contra de la autoridad y nos encontramos rodeados de protestas. Cada rato ves en las noticias la emancipación de los absolutos. Cualquier cosa que tenga sabor de opresión provoca un profundo resentimiento y fuerte resistencia. No sé si te has dado cuenta, no sé si viste, pero el día de ayer o el fin de semana, no sé cuándo, estuvo aquí un grupo llamado el Grupo del Orgullo, sentado con uno de los candidatos en nuestra misma ciudad. Y hermanos, en medio de esta generación, hablar de que hay que someternos, corremos peligro, muchísimo peligro. En medio de una generación tan frágil, donde si tú no te sometes o llamas a la sujeción, vas a ser viral, te van a acusar y los aparatos de autoridad no te van a defender. Porque pareciera ser que los aparatos de autoridad están a merced del libertinaje. ¿Cómo hemos de reaccionar los cristianos frente a la época postcristiana? Wow. ¿Cómo hemos de vivir los cristianos en medio de la época postcristiana? Frente a esta época surge la palabra, y la palabra en medio de una generación donde no está dispuesta, pareciera ser un principio retrógrada, chapado a la antigua, y el apóstol Pablo emerge y dice: sométanse unos a otros. Un dato hermenéutico que es importante mencionarlo
es que la palabra someter es un verbo en griego que se llama aoristo, y no se aprenda eso. Lo que quiero señalar es que la palabra sométanse está diciendo que es una acción continua. Ese es el verbo en griego. Si pudiéramos hacer una traducción más literal, sería la siguiente: esténse sometiendo. Dios conoce nuestra generación caída, y en esta generación caída el sometimiento o el someterse debe hacerse de manera continua por nuestro pecado. Estén sometidos, un principio que debe estar de manera presente todos los días en nosotros. Ahora, ¿qué significa someterse? Por lo menos quiero enseñarte 3 cosas de manera rápida de lo que significa someterse. Número 1, la palabra someterse en su sentido más original y teológico significa estar ligado a los demás. La palabra someterse implica una acción mutua. Hermanos, la madurez no es un aspecto individual, no es un aspecto solitario, no es individualista. Maduramos en relación con nuestros prójimos o con nuestra familia. Es decir, estamos en unidad con los demás. Estamos ligados a los demás, y cuando Pablo dice sométanse, nos recuerda que la fe no es individualizada, no se madura dejando a la familia, no se madura lejos de la familia. La madurez es proporcional en cuán maduro soy con mi padre, con mi esposa, con mis hijos y con el trabajo. Hermanos, vean lo que dice: sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. El énfasis que se da en este pasaje no es jerárquico. Y el apóstol, y lo vamos a ver durante todo el mes, va a decir cómo debe estar el orden de la sujeción. Pero antes de dar el orden de la sujeción, él dice que todos debemos someternos. Pablo comienza enfatizando la sumisión mutua. ¿Por qué? Porque se han dado muchos bibliazos con este pasaje. El marido dice, Efesios 5, sométete a mí. El dueño cristiano o jefe dice, soy tu patrón, sométete a mí. Hermanos, el varón dice, tú tienes que estar sujeta a mí. Sin embargo, se olvidan de Efesios 5:21. Aunque la mujer le debe sujeción al varón, el esposo, de acuerdo a este texto, por decir un ejemplo, está sometida a su esposa. El esposo está ligado a su esposa en el sentido del amor. Yo estoy sometido a mi esposa. Ahora, se escucha feo cuando no lo entendemos, porque cuando yo exijo que mi esposa me tenga respeto y me tenga en alta estima por el orden, se me olvida que yo también estoy sujeto únicamente a ella, no a 2, no a 3. Los ancianos sean maridos de una sola mujer. ¿No es cierto? Todos aquí estamos ligados a nuestras esposas en amor, en fidelidad, pero en fidelidad bajo la perspectiva del reino. Y la perspectiva del reino es que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón, porque la sujeción del varón a su esposa trasciende lo físico. Entonces, no solamente nos vamos a desviar porque la mujer se debe someter, todos estamos ligados y estamos sometidos. Un comentarista, me encanta cómo lo dice: no entramos a la vida de las personas exigiendo, entramos a las personas con el firme compromiso de que estamos ligados a ellos por la eternidad. Yo siempre digo, todos los que aquí estamos, si el Señor así lo permite, nos vamos a ver en el cielo. Entonces, ¿por qué no nos vamos acostumbrando?
Porque cuando nos enojamos, ¿no? Decimos, ya no voy a ir a la iglesia. Pero ahorita no voy a hablar tanto de la iglesia porque voy a hablar de las familias. Porque Pablo dice, de nada sirve tener iglesias maduras si tenemos familias inmaduras. De hecho, las iglesias están construidas por familias. Hay esposos, hermanos, que ya no duermen en la misma cama. Estás tan lejos que te escucho respirar. Que no se hablan porque ponen de por medio una pared intermedia de separación. Hay hijos que por no estar ligados a sus padres se van de su casa y todavía dicen, para mí ya no existen padres. Hay padres que han renunciado a la paternidad, se han olvidado de que están sujetos a sus hijos. Oh, esto es revolucionario. Porque obedéceme porque soy tu padre. Pero también los padres están ligados a los hijos por la eternidad. Nos debemos los unos a los otros. Pablo quiere decir que debemos tomar una actitud de interdependencia. La sujeción, en primer término, es que estoy ligado a alguien. Por más que me quiera salir, no puedo salir porque eso es sujeción. De hecho, el primer término es estar sujeto a, pegado a, ligado a. Y hay ocasiones en que los que están adentro se quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Pobres chavos, porque les ponemos un lazo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es uno al otro, no solamente es el de inferioridad, sino que estamos ligados. Esto implica que la sujeción los unos a los otros, en primer lugar, tiene que ver con saber que perteneces a una familia. Y en una familia todos trabajamos en equipo. El cristiano no debe pensar en sí mismo. El cristiano no solamente debe pensar en sus derechos. El cristiano está sometido a otros y considera a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, hay familias que ya parecen pensiones. Se come a la hora que a la hora que sea, se entra a la hora que sea. Hay maridos que quieren seguir viviendo su vida de solteras y también mujeres, porque no solamente voy a atacar a mi gremio. Las familias trabajan para buscar el desarrollo de todos porque están ligadas por la sujeción. Me encanta cómo lo pone Martin Lloyd-Jones y él dice a esta frase o este principio: la autoafirmación es la antítesis de lo que dice el apóstol. Es decir, si yo solamente busco crecer, hay hijos, perdóneme la expresión, hay hijos zánganos que solamente desdeñan económicamente a sus padres para después convertirse en algo que van a olvidar completamente a sus padres. Y hay padres que se desviven por sus hijos y se olvidan que están ligados también a su esposa y a su esposo en primer lugar. Es decir, nadie debe buscar la propia autoafirmación. Estamos sujetos los unos a los otros. Primer cosa. Segunda cosa, someterse implica orden. Cuando el apóstol Pablo dice sométanse unos a otros, implica orden. Y con esto quiero dejar en claro 3 elementos importantes. Número 1, cuando la Biblia habla de orden, significa en primer lugar dignidad, no derechos humanos, dignidad. Dios ha hecho a las mujeres y a los hombres con la misma dignidad. Los esposos y las esposas, padres e hijos, patrones y siervos tienen la misma dignidad delante de Dios. Pero escuche por favor esto: tienen roles diferentes, tienen llamados distintos, y lo voy a desentrañar en toda la serie. Así que si quiere ver cuál le toca a su esposo, qué le toca a su esposa, qué le toca a los hijos, qué le toca a los padres, venga los domingos. Qué le toca a los abuelos, ya no va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, a la luz de la enseñanza bíblica, porque eso sí, damos muchísimos bibliazos, pero debemos mirar
el orden a la luz de toda la Biblia, a la luz de toda la enseñanza de Jesús, los apóstoles, el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de dignidad y de orden, deben estar en nuestras mentes y corazones tres cosas. Número uno, cuando hablamos de orden tenemos que hablar de dignidad. La dignidad de la mujer, la niñez y de los trabajadores. La niñez es primero. Espero lo hayan escuchado en el debate, ¿no? Pero los niños tienen dignidad. Las mujeres tienen dignidad. Los varones tienen dignidad delante de Dios. Número dos, igualdad. La igualdad, hermanos, delante de Dios es importante. Delante de Dios todos somos iguales. Ya no hay en el evangelio varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos iguales. Sin embargo, también en Dios hay diversidad. Y no diversidad al estilo de la era postcristiana. Nada es love is love. No, de hecho no estamos en contra de muchas cosas, pero sí debemos hablar de las cosas puntuales. Aunque tenemos el mismo valor, tenemos la misma igualdad, tenemos llamados diferentes. Cuando hablamos de sumisión, hablamos de orden. Escucha lo que voy a decir a continuación. Una familia donde no hay sometimiento bajo el orden divino vivirá en caos y desorden. Cuando una familia no vive el orden creado por Dios, va a haber desorden y caos. Porque Dios ha llamado a tres a tener autoridad: esposo, padres y patrones. Espero que se lo graben y lo vamos a ver. Esposo, padres y patrones. Ese orden, cuando se rompe, va a haber caos. Obviamente, hermanos, esto nos lleva a un tercer punto de esta parte de someterse. La palabra someterse también implica autoridad. Recapitulemos. Someter significa que estoy ligado a los demás. Someter significa orden bajo tres puntos que mencioné, pero someter también significa que hay autoridad. Hermanos, Dios nos ha diseñado que a donde quiera que vayas vas a estar bajo autoridad y vas a ser autoridad. Así de sencillo. No te puedes escapar por más. Hermanos, el problema aquí es que cuando trasladamos la dignidad a la autoridad se vuelve un desorden, y eso es lo que se ha hecho el día de hoy. Nosotros no estamos en contra de la dignidad, no estamos en contra de la igualdad. Lo que estamos en contra es que cuando eso se traslada a la autoridad hay un problema. El esposo, el padre y el patrón o amo en el griego han sido investidos con una autoridad del cual los demás deben someterse. Inmediatamente surgen dos preguntas fundamentales. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Cómo debe ser usada? Número uno, esposos tienen esa autoridad y es una autoridad delegada. Esposo que deja de hacer, el esposo que deja a su mujer hacer lo que quiera, está atentando contra Dios. Esposas que usurpan el lugar de la autoridad en el hogar, está atentando contra el orden de Dios. Hijos, cuando nosotros queremos desafiar la autoridad de nuestros padres, estamos atentando contra el orden de Dios. No hay más. Sométanse, hermanos. Pero varones, tenemos una autoridad que no es intrínseca. Es decir, me vas a obedecer porque soy tu esposo, porque soy tu marido. Me vas a obedecer porque soy tu madre. Cuando tú digas esa frase, yo te invito a que tiembles, porque Dios te va a demandar de eso que tú estás diciendo. Porque autoridad no es autoritarismo. Porque subí una frase y la quiero leer. Este principio, lejos de Cristo, se convierte en patriarcado, machismo y esclavitud.
Y con eso avanzo a lo siguiente: someteos unos a otros en el temor del Señor. Sométanse unos a otros, pero háganlo en el temor del Señor. Leo textual para que quede claro. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Son dos elementos radicalmente contraculturales. ¿Por qué es contracultural? Porque lo voy a ver en el próximo sermón. ¿Cómo te vas a someter tú a tu esposo? Tú estás mal, eso era en la época del caldo. ¿Cómo te vas a someter tú a Cristo? ¿Cómo te vas a someter tú a tu papá? Dicen los jóvenes hoy en día, las reglas se hicieron para romperse. Escuche lo que voy a leer. Someterse unos a otros, pero ligado en el temor del Señor. Siempre tienen que ir unidos, porque cuando se les trata por separados, pierden toda su potencia. Pero no solamente su potencia, sino que además se convierte en algo pecaminoso. El sometimiento los unos a otros sin el temor de Dios se vuelve machismo, feminismo, esclavitud y opresión. Y tengo que decir que muchos que nos usamos el nombre de Cristo hemos utilizado este principio desligado el uno del otro. De tal manera que cuando lo desligamos, los cristianos tenemos que reconocer con vergüenza que muchas veces lo que tenemos en casa es un patriarcado, es una rebelión de una generación perversa. Pero además nos hemos quedado callados ante el status quo de la sociedad. Por darte un ejemplo, en Estados Unidos, cuando entró la esclavitud, aún los cristianos compraban y tenían esclavos. Ibas a las iglesias de los reformados y había baños para negros y baños para blancos. Pero dejemos a Estados Unidos. Aún en nuestros hogares sigue imperando un machismo marcado. Bajo este supuesto de desligar, sométete a mí, pero no ligado al temor del Señor. Señoritas que asisten a la iglesia dicen: yo ya no me quiero casar. Escuchas a los artistas y casi te produce una sensación, o por lo menos a mí, de nauseabundo, de decir: es que mi vida es mi vida. ¿Cómo yo voy a estar sometido a un hombre? ¿Cómo voy a permitir que mi vida esté ligada a un hombre? Es que esos hombres han lastimado mucho. Es que esos hombres, aún dentro de la iglesia, se han erigido como autoridad, pero desligado del temor del Señor. Hermanos, ¿qué significa en el temor del Señor? Porque muchos ahorita dirán: pastor, qué bueno que ratificó usted el someternos unos a otros, porque como que mi esposa ya se me estaba saliendo. O esposas, qué bueno que le dijo. Pero esto es para todos. Ahorita estoy hablando de todos. Debemos someternos todos, pero debemos hacerlo en el temor del Señor. Temor en el Señor es la frase más demandada en las escrituras del Antiguo Testamento, y significan tener a Dios presente en mi vida. Y cuando hablamos de temor, hablamos de reverencia, hablamos de respeto, hablamos de reconocer quién es Dios en mi vida. O sea que cuando Dios ya no está presente en mi vida y no es el que me impulsa a la sujeción y a la autoridad, hay caos, hay abuso y hay opresión. Por eso el sabio decía: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en mis palabras, hermano, y el apóstol Pablo presente toma ese dicho del Antiguo Testamento y lo toma: el principio de la sabiduría es el temor a Cristo.
Para poder llevar a cabo la sujeción bíblica, Cristo debe ser mi todo. Si Cristo no está presente en mi vida, voy a abusar de los demás, voy a explotar a los demás y voy a hacer de los demás un objeto para satisfacer mis necesidades egoístas. Pero cuando Jesucristo es el centro de mi vida, es lo más valioso en mi vida, lo demás va a venir como una consecuencia natural. Sin reverencia al Señor, es probable que ese hogar sea un hogar superficial. Sin el temor del Señor, ya no hay trascendencia en los hogares. Porque cuando no hay temor de Cristo en el hogar, la esposa no pasa de ser mi mujer. Pero el esposo no pasa de ser, es el que me provee, ¿por qué lo voy a dejar? Sin temor del Señor, los papás no pasan de ser mi jefe, mi jefa, ese que ya no aguanto, ese que ahí nada más lo tengo que escuchar. Y nos ponemos una coraza de decir, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. Pero cuando tú tienes temor del Señor como hijo, como esposo, como esposa, vas a mirar a Dios a través de tus padres, tu mujer, tu marido y aún hasta tu patrón. Del Señor. La frase que sostiene a todo el pasaje es en el Señor. Someteos unos a otros en el temor. La frase favorita de Pablo, en el Señor. La frase que redefine a todas las complejidades del hogar es como el Señor. ¿Y saben cuántas veces aparece? Aparece 9 veces. Mujeres, sujétanse a sus esposos como Cristo a la iglesia, o la iglesia a Cristo. Maridos, amen. Ese, por favor, mujeres, no dejen de traer a sus esposos, Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Y esto me lleva al principio fundamental del reino. Lo que define las buenas relaciones en el hogar es Cristo. Solo a través de Cristo entendemos nuestro rol, y no a partir de la cultura, sino a través de Cristo. Hermanos, si no tenemos a Cristo en y a partir de nosotros, vamos a fracasar en nuestra familia. Si tomamos en serio la vida cristiana, tenemos que hacerlo en compañía de Cristo. Porque el apóstol Pablo define nuestra forma de mirar, tratar nuestras relaciones a partir de Cristo. Entonces es sencillo y ya me voy a bajar. Si tu hogar está como está y no tienes madurez, es porque has dejado de ver a Cristo. Es porque Cristo no es el centro. El diagnóstico es sencillo. Cuando nuestra perspectiva no es a partir de Cristo, vamos a tener familias fracturadas. Hermanos, porque cuando nos sometemos en Cristo, es Cristo quien dirige nuestro corazón. Y cuando Cristo dirige mi mente y mi corazón como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como patrón y como trabajador, voy a perdonar como Jesús, voy a amar como Jesús, voy a recibir como Jesús. Es decir, es Jesucristo a través de nosotros. Y la primera área para practicar que somos Cristos pequeños es la familia. Es la familia. Le decía hace un momento a mi clase,
Ahorita yo aquí me veo un buen maestro y un buen pastor, pero véanme cómo soy como esposo, véanme cómo soy como padre, vean cómo soy como hijo, porque ahí es, hermanos, donde se muestra primero la madurez. Hermanos, la mejor forma de amar a mi familia, escúchelo por favor, la mejor forma de amar a mi familia es amar y enamorarme de Cristo. No hay más, hermanos. Si no dejamos que Cristo nos llene, no podrás amar, no podrás servir, no podrás guiar y no te podrás someter como Dios lo dice. Sométanse unos a otros, pero háganlo en el temor del Señor, porque solamente cuando nos sometemos los unos a otros, pero lo hacemos en el Señor, es el cielo en lo ordinario, es el paraíso en la tierra. No van a querer salir de tu casa, porque en tu casa se va a respirar una atmósfera diferente, y es el cielo irrumpiendo en lo ordinario. Que Dios nos ayude.